Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien. Muy bien, maestra. Gusto de saludarlas. Ya veo por ahí a Rocío, a Elizabeth, a Ana. También escuché a Alicia, Brenda. Caro todavía no prende su cámara. Mayra tampoco, Paola tampoco. Les pedimos que prendan sus cámaras para iniciar la clase. Hola, Mayra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alcanzaron a leer todas el mensaje que les envié del doctor Aldana? Sí, yo sí. Ah, qué bueno. ¿Y el resto también? Sí. Ah, qué bueno. Muy bien, me parece excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase, ya son las 6:10 y vamos a tomar en principio, como ustedes saben, la asistencia de la sesión. Carolina Alvarado. Aquí estoy presente. Brenda. Presente. Gracias. Rocío. Rocío, te vi por ahí. Ah, ya te vi. Nancy no está. Ana Laura. Presente. Hola, Hola. Ana Laura. Elizabeth. Presente, maestra. Muy bien. Carolina Mesa. Paola. Presente, maestra. Gracias. Angélica María. Presente. Gracias, Aida. Mayra. Y Alicia. Presente, aquí estoy, maestra. Mayra. Sí, ya te vi, sí, gracias. Y Alicia, que ahí está también. Presente. Sí, muy bien. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión. Hemos venido trabajando lo que sería el instrumento del estudio psicosocial con todo lo que ustedes han ido investigando ya de sus casos para que al final ustedes tienen que cerrar su trimestre con estos estudios psicosociales. Me gustaría comentar con ustedes que en la sesión presencial que tuvimos el fin de semana intensivo, recordar que quedamos que todos los casos se cierran el 15 de julio, para que ustedes tengan del 15 de julio al 22 de julio para transcribirlos, para acabar de conjuntarlos y terminar las últimas partes del estudio psicosocial, como tiene que ver el diagnóstico, el plan de tratamiento, la evolución de la evolución psicosocial del paciente y su familia y la evaluación final en sus 3 casos. Entonces, el 15 cierran ustedes casos, es decir, ese día es el último día que podrían entrevistar para que después tengan la oportunidad de hacer sus estudios y Magda les había dicho que luego tienen que tener la entrevista de evolución con la familia, ¿cierto? Sí. Hasta aquí vamos bien en ese aprendizaje todas. Sí, entendido. Bien, vamos viendo. La semana pasada pudimos revisar lo que serían los antecedentes mórbidos del paciente, que se componía también de 3 incisos. Ya el día de hoy, en la sesión de hoy, se le subió el archivo en donde viene también el motivo de elaboración del estudio psicosocial y también viene separado por incisos. Si se dan cuenta,
podemos empezar desde los antecedentes generales, por favor, Ale. Miren, desde los antecedentes generales, ahí ya están los que ustedes tendrían que poner en el estudio psicosocial. Después de los antecedentes generales que los revisamos, el motivo de consulta, el motivo de elaboración del estudio psicosocial, y luego vienen los antecedentes personales del paciente. Aquí les pusimos una guía, ¿se acuerdan que la revisamos hace un par de semanas? Y el inciso A correspondería a lo que sería el periodo de desarrollo, el inciso B a los antecedentes escolares, el inciso C a los antecedentes laborales y el inciso D a la vida de relación. Y ahí están descritos algunos de los elementos que ustedes están tomando y considerando para la estructuración de sus estudios psicosociales y para cuando hacen la investigación. Entonces ya lo tienen ahí más fresco el documento para que les sirva como de guía. Luego nos pasamos al bloque 2, al bloque 3, porque el bloque 2 son los antecedentes de desarrollo, los primeros son los antecedentes generales, y en los antecedentes familiares, el inciso A sería el grupo familiar, después nos vamos a la vivienda, el inciso C, que ahí quedó no cuadrado, pero bueno, ustedes sí lo cuadran, es la historia familiar, que ahí ya revisamos también, y finalmente el inciso D, que son la dinámica familiar. Y luego nos vamos al bloque 4, que ojalá los pongan así, por favor. El bloque 1 son antecedentes generales, el bloque 2 los antecedentes de desarrollo, el bloque 3 con números romanos, los antecedentes mórbidos, y el bloque 4 que son, perdón, los antecedentes familiares, el 3, y el bloque 4 que son los antecedentes mórbidos. Y revisábamos la semana pasada lo que era la evolución de la sintomatología, que hablábamos de lo que era la morbilidad, después la actitud del paciente frente a la enfermedad y la actitud de la familia frente al paciente y a la enfermedad. Pusieron ustedes algunos ejemplos. Quisiera, antes de avanzar, preguntarles si de estos elementos, de estos incisos, quieren que ampliemos la información de alguno de ellos. Para seguir avanzando. A mí me gustaría checar lo de los antecedentes mórbidos. Mira, la actitud del paciente ante la enfermedad, explorar, ¿no? ¿Sí? Dice que esperemos cómo vive, ¿no? Pero ¿cómo enfrenta la enfermedad? Aquí, ¿cómo puedo decirle al paciente? Bueno, ¿cómo enfrentas tú en tu enfermedad? Podría ser qué actitud tienes o cómo yo puedo describir esto, porque me imagino que el paciente me va a decir bien, mal, o sea, no me va a dar mucha información. Entonces, ¿qué necesito yo aquí para que no vaya muy mínimo? ¿Cómo enfrentas? Yo le puedo decir, ¿cómo enfrentas la enfermedad, no? Ajá. Pues más o menos, o sea, siento yo que me va a dar poca información, porque ya he hablado con él y no me ha dado así como que mucho dato en esta parte, ¿no? En los mórbidos. Mira, en esta parte justamente tú tienes que describir lo que el paciente te diga. Supongamos que tú tienes a Juan Pérez y entonces como trabajadora social que estás formando te tendrías que preguntarle al paciente, oye Juan, ¿tú qué piensas alrededor de tu enfermedad? Platícame un poquito qué piensas alrededor de tu enfermedad. ¿Cómo la conceptualizas? ¿Qué piensas de ella? ¿Cómo crees que te afecte? Y conocer lo que él pueda describirnos alrededor de su enfermedad, y tú lo tienes que redactar de manera como él te lo diga. Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo de la actitud del paciente ante la enfermedad o frente a la enfermedad. Dice, maneja parcial conciencia de enfermedad, identifica que el consumo de bebidas embriagantes como factor desencadenante de recaídas en el proceso de su enfermedad, así como la poca conciencia de los medicamentos. Dice, continuará su tratamiento a través de la consulta externa de manera ambulatoria hasta sentirse mejor. Cada vez que tiene una crisis puede identificarlas
pero además dice que tiene buena disposición para hoy apegarse a lo que le ha dicho el equipo interdisciplinario y considera que una vez que él esté bien, su familia también se sentirá mucho más contenta y quiere ser responsable y mantenerse adelante para sacar adelante, para mantenerse bien para sacar adelante su enfermedad. Entonces es un tema que tú le tienes que preguntar alrededor de lo que, sí, justamente de la actitud que tiene él ante su propia enfermedad. Y así lo vas a describir, Mayra. No necesita ser muy amplio, a lo mejor el paciente limitadamente te contesta la información, pero sí tienes que explorar toda esta actitud que el paciente tiene ante su enfermedad. A lo mejor él te va a decir, no, no tengo ninguna enfermedad, la verdad es que mi familia es la que me ha inventado la enfermedad, yo verdaderamente estoy bien, me traen a consulta obligado. Entonces tú exploras qué piensa él y cuál es su actitud ante su propia enfermedad. ¿Te queda un poquito más claro, Mayra? Sí, sí, nada más, sí, me quedó más claro esa parte, porque ya ves que tenemos que describir más y ampliarnos, ¿no? Describir más a detalle. Entonces aquí nos quedamos con lo que nos diga el paciente. Sí, tienes que ahí poner la actitud, lo que el paciente te está diciendo para que después ese material sea para ti un material de interpretación en tu diagnóstico. Entonces puedes explorarlo así o investigarlo así. A ver, Juan, platíqueme usted qué piensa alrededor de su enfermedad. ¿Cómo la ha vivido? ¿Qué piensa usted de haber estado hospitalizado, de estar acudiendo a consulta? Y saber cuáles son también todos sus pensamientos y sentimientos alrededor de la enfermedad. ¿Qué más quisieran que ampliáramos para que vayan ustedes teniendo mayor claridad para la estructura de su estudio psicosocial? Incluso, perdón, también como dice la maestra Noemí, algo que es importante de plantearlo con el paciente es como las expectativas también que tiene él, ¿no? De su tratamiento, pues, o sea, esta parte de cómo ve su enfermedad te permite incluso saber si tiene conciencia de la enfermedad. A lo mejor, como dicen, no tiene ni siquiera idea de por qué está aquí, entonces te permite como explorar toda esa parte de cómo él tiene su concepto, pues, de lo que es su enfermedad. A lo mejor ni siquiera conciencia tiene de que está enfermo. Y eso te da elementos también para cuando ya creas tu plan de acción. Eso puedes explorar como esa parte también. Inclusive entonces en tu narrativa puedes poner que el paciente no tiene conciencia de enfermedad, él piensa que el acudir a consulta o que lo hospitalicen no lo va a mejorar. O sea, lo que tú investigues sería lo que tienes que describir, y si se traduce a lo que les dice Ale, a como saber también si el paciente en realidad sabe o no sabe, sino más bien acepta su enfermedad. ¿Sí, Mayra? Ok, sí, ya me dio una idea más amplia. Gracias. De los elementos, ahí tienen ustedes su archivo en la clase de hoy. ¿Algo más que quieran que ampliemos? De los A mí bloques. me gustaría saber qué se tiene que poner en el motivo de elaboración del estudio psicosocial. Es mi opinión, es que estuve leyendo algunos y veo que viene como la opinión de otros. Entonces, no es... Bueno, es que muchas veces, fíjate bien, el motivo de elaboración del estudio psicosocial, Angélica, puede obedecer a una petición del equipo interdisciplinario. Ajá. Ajá. Puede ser que al principio muchas veces se tomaban los casos cuando eran propuestos por el equipo interdisciplinario. Sin embargo, nosotros les pedimos que ustedes revisaran casos y eligieran también el que ustedes considerarían
como trabajadores sociales expertos ya, que podrían ustedes contribuir en el plan, en el tratamiento del paciente. Entonces, puedes señalar que en el motivo de elaboración, que tras la revisión del expediente clínico y lo descrito del caso, lo tomas porque consideras que es un caso importante en el cual la participación del trabajador social va a ser muy importante, ya que va a poder contribuir con un plan de tratamiento y un diagnóstico para la familia del paciente, ¿no? Y otros casos puedes decir que el paciente, este caso se toma a petición del equipo interdisciplinario, quienes han visto que el paciente hay problemas importantes a nivel del sistema familiar y que necesitan una investigación más amplia del caso. Ok, muy bien. Entonces puede ser que cualquiera de las dos situaciones está bien, porque ustedes trabajando ya de manera operativa en la institución en la que se desempeñen, puede ser, vamos a suponer, recordemos que este curso de trabajo social psiquiátrico no es exclusivo para que ustedes puedan trabajar en el área psiquiátrica. Un estudio psicosocial también se podría aplicar en cualquier otra área de intervención. Supongamos que ustedes están en una primaria y en una primaria hay un chico que está dando problemas y el gabinete psicopedagógico te dice a ti, trabajadora social, oye, Angélica, fíjate que me gustaría que pudieras investigar más qué pasa con este niño y su familia. La mamá nunca se presenta a las citas, le hemos mandado avisos y nunca se presenta aquí a la escuela. Entonces, el motivo de consulta podría ser que el equipo psicopedagógico muestra preocupación porque el niño no se observa una red de apoyo psicosocial y que te das a la tarea de hacer un estudio de tercer nivel psicosocial para saber qué ocurre en la dinámica familiar que esté contribuyendo en la conducta del paciente, por ejemplo. Sí, sí, es como el objetivo. Es ¿Sí? como, sí, como un poco el objetivo, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, sí, porque estaba confundida. Ay. Sí, porque puede ser, a lo mejor te confundiste porque puede ser que en este momento ustedes los han tenido el libre albedrío de elegir los casos. Sí. Pero puede ser que en el siguiente trimestre, si se enfrentan a lo que sería la clínica de psiquiatría infantil, el equipo interdisciplinario les va a solicitar la elaboración del estudio de acuerdo a aquel niño o sí, aquel niño que esté presentando un trastorno psiquiátrico importante y que el equipo quiera saber más alrededor de lo que ocurre en la dinámica familiar como un factor predisponente de la misma sintomatología. Y en ese caso pondría que es el equipo interdisciplinario quien está solicitando la elaboración del estudio psicosocial a causa de, y ya la historia del niño. Ajá. ¿Sí? Puedes poner ahí que el equipo interdisciplinario está preocupado por el paciente menor y que solicita a trabajo social el que con ese caso se pueda llevar a cabo la elaboración de un estudio psicosocial. Ah, muchísimas gracias, sí. Los motivos van a ser distintos. Ajá. Sí. Si ponemos en el mismo contexto, en un ambiente asistencial, a lo mejor el motivo de elaboración tiene que ver como revisar en materia de apoyo familiar los recursos con los que cuenta el paciente y a través de una petición que se hace por el cuerpo de gobierno de saber más alrededor de este caso, por ejemplo. Entonces, los motivos de consulta o los motivos, perdón, de elaboración del estudio psicosocial van a variar de acuerdo a la situación del caso. Gracias. Muy bien. ¿Qué más del manual, muchachas? Porque vamos a seguir avanzando y la segunda parte de la clase queremos hacer algunos ejercicios con ustedes. Es que miren, ya con esta explicación, la premisa es que ustedes tengan claro a la hora de estructurar sus estudios psicosociales. Así es que estamos, por eso, en la mejor disposición de si hay algún punto que les esté generando duda, con mucho gusto lo podemos aclarar.
A mí me gustaría también checar otra parte, en la parte de la familia, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama, de la familia, donde la dinámica de la dinámica que hace cada uno, nos vamos a quedar solamente con el paciente y la familia que vive con él, o nos tenemos que ampliar como el familiograma, así a abuelos, tíos, o antecedentes. Por ejemplo, el familiograma, pues podemos conocer los antecedentes de salud mental, de alcoholismo, bueno, en mi caso, ¿no? El que tengo de alcoholismo, ¿no? Me puedo ir desde el abuelito, en esa parte del familiograma, pues a lo mejor tengo esa información, ¿no? Del abuelito, el papá, tíos y él, ¿no? Y también salud mental. Pero en el caso ya cuando indagamos dinámica familiar, solamente nos vamos a enfocar en los que viven con él, ¿no? No nos vamos a ir más allá. Mira, sí, Mayra, buena pregunta la que haces y para aclarar, claro que en el familiograma podemos, si el paciente solamente vive con papá, mamá y hermanos, pues tu familiograma va a ser un familiograma, pero si de pronto a la hora que preguntas si ha habido algunas situaciones importantes de pérdidas o si dentro de la familia se ha expresado alguna situación de la historia que haya marcado la familia actual, entonces tendrás que ampliarlo, como bien lo dijiste, a un genograma. Pero en ese genograma nos va a permitir como ver estas situaciones que hayan contribuido de manera importante en la dinámica familiar, en la historia familiar. Pero la dinámica familiar sí va a ser únicamente de los que viven en casa. Ahora, si en casa también vive la abuelita, pues la tienes que incluir, por supuesto, ¿no? Ok, sí, porque estoy viendo que también tenemos que pedir qué profesión, estudios, a qué se dedica cada uno. Entonces, ya, bueno, por lo que estaba leyendo hace ratito que lo abrí, estaba viendo que ya venía más amplio, más completo, ¿no? Entonces, ya así pues ya lo voy a practicar con los casos que me faltan. Pero sí, ya empecé a ver que sí se tiene que indagar por cada miembro de la familia que vive con ellos. Sí, en el próximo fin de semana intensivo vamos a revisar a detalle todo lo que tiene que ver para la estructuración de un familiograma o genograma, según sea el caso, los niveles de elaboración y todo lo del diagnóstico psicosocial, pero sabemos que sí es importante tener una primera aproximación, aunque después puedan mejorar algunos elementos que les hayan faltado, pero esa primera aproximación del familiograma o genegrama te permite revisar muchas cosas a nivel de la historia familiar y de la misma familia. De manera gráfica nos da muchas herramientas y muchos elementos. Maestra, aquí yo quiero hacer también una pregunta. Bueno, me pasó en un caso que al preguntarles sobre si tienen antecedentes de algún familiar con trastornos o algo así, me dicen, es que la hermana es una bipolar y el hermano es un bipolar, pero no es como que clínicamente esté Diagnosticado. diagnosticado como bipolar, sino que ellos le llaman bipolar porque es cambiante de carácter o en este caso, ¿lo pongo o nada más cuando están clínicamente diagnosticados? Lo puedes poner como un paciente detectado. Lo puedes poner como un paciente detectado y señalas ahí que la familia lo describe como un trastorno bipolar, pero no lo ejemplificas con un paciente identificado, sino detectado. Detectado, ok. Maestra Nami, pero a lo Bueno, mejor ahí sí sería importante que Angélica averiguara un poquito más como los síntomas, o sea, lo que los familiares dicen que para ellos es el trastorno bipolar, porque si de veras nada más es por el que cambia de carácter así de un momento a otro, pues puede ser una persona con trastorno límite o algún otro. o cualquiera de nosotros cambia de carácter frecuentemente, ¿no? Y no por eso te... Ajá. Entonces a lo mejor sería importante como que ella pregunte un poquito más que otras cosas aparte de eso hacen que ellos digan que tiene trastorno bipolar, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, como
Investigar un poco más, sí, sí. ¿Sí, Angélica? Sí, sí. Ok, ¿qué más? Yo tengo la duda sobre la parte de aspectos mórbidos en uno de los, bueno, de los últimos incisos que viene de sugerencias concretas para plantear el futuro. Estas van con relación a como a metas a corto plazo que tiene el paciente o van con relación al tratamiento. En los antecedentes mórbidos. ¿En cuál Ujú. parte, Ana? En la parte donde de la actitud de la familia frente al paciente y su... no. Bueno, no, en la actitud del paciente frente a la enfermedad. Ajá. Del inciso B, ¿qué sugerencias concretas plantea para el futuro? No, o sea, no me queda como muy claro si... ¿Qué piensa hacer con su enfermedad? Si va a ok. medicamentos, si va a seguir atendiéndose, si va a seguir acudiendo a consultas. Ok. Sí, pero me quedaba como un poquito esa duda, si iba con relación a eso o un poco también con actividades, no sé, personales o de desarrollo, porque yo abordé un poco de ambas, pero justo para como plasmarlo ya en la descripción, pues sí necesito saber concretamente qué es. Sí, como qué piensa hacer, si va a seguir asistiendo a consultas, si va a hacer caso de la toma de medicamentos, si se va a comprometer con su tratamiento, que si va a regresar para que le pongan su inyección de depósito, en fin, como saber si él tendrá acciones para seguir controlando su enfermedad. Ok, muchas gracias. No, de nada, Ana. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Lo están revisando? Nos esperamos un momento. Yo sí tengo algo más que aportar ahorita que estoy viendo. Los objetivos. He tenido un poquito de confrontación yo con esto porque pues a mí me gusta nada más a lo mejor poner objetivo, conocer antecedentes familiares, bla, bla, ¿no? E interactuar con, y lograr interactuar o lograr realizarlo bueno, me limito nada más a poner eso, pero ya viendo los trabajos de algunas compañeras, pues ellas como que le meten muchas cosas. Entonces yo digo, bueno, entonces creo que me hace falta ambicionar más, no sé mis objetivos, no sé ahí si me limito nada más en poner conocer esto, bla, 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 y ya, o en verdad tengo que poner más cosas. Y también en la cuestión de la metodología también me está costando un poquito de trabajo. Porque yo pongo, pues, ajá. Pero ¿cuál es tu pregunta concreta de los objetivos? Mira, los objetivos van a obedecer, los objetivos de tus entrevistas van a obedecer a ir cumpliendo los puntos que te pide investigar el estudio psicosocial. Suponte que hoy tienes citada a la familia para revisar los antecedentes mórbidos, entonces tu objetivo va a girar en eso, en conocer los antecedentes mórbidos del paciente y su familia. Y ya a partir de tu objetivo desarrollas los puntos que están establecidos en el estudio psicosocial. No sé. Entonces, sí, entonces nada más me puedo limitar a esa parte, porque yo le pongo conocer los antecedentes familiares, ¿no? Pero obviamente ahí sí lo detallo, porque antecedentes familiares le pongo a lo mejor Puedes conocer los antecedentes familiares, historia familiar y dinámica. Vamos a suponer dos aspectos que quieras investigar en esa sesión. Entonces sería conocer los antecedentes, los aspectos de la historia familiar de la familia. No, bueno. Conocer los aspectos de historia familiar, así como la dinámica familiar del paciente. Ajá, entonces, tú tienes que enmarcar tus objetivos en función de lo que vayas a investigar.
Sí. Sí, nada más quiero ver si me puedo limitar o tengo que meter más cosas, explayarme y adornar el trabajo. Digo, para no verme tan limitada, tan simple, vas bien dicho. No, pues el objetivo es claro, el objetivo tiene que ser claro y medible. Es decir, Ok. si tú lo adornas diciendo, conocer los aspectos de la historia familiar del paciente para contribuir con ello a que el trabajo social pueda tener elementos para el diagnóstico psicosocial, pues, o sea, lo que tú tienes que tener en mente ya no son, lo que tienes que tener en mente ya cumplir el objetivo, como sea que lo eh, plasmes, pero tienes que cubrir el objetivo. No tiene ninguna trascendencia si lo adornas o no lo adornas, si no lo cumples al final. Ok, sí está bien. Y la otra cosa que decías es la metodología. ¿Qué tienes dudas de la metodología? Bueno, he tratado de, pues la metodología, también cuando la interpretó, bueno, cuando ya le pongo, pues yo le pongo, ¿no? Que las fases, ¿no? Empecé por la fase 1, bla, bla, fase 2, pero sí he notado, bueno, yo he notado que ya viendo los trabajos de mis compañeras, que sí me faltan herramientas. Por ejemplo, lo que utilicé, ¿no? Fue una entrevista tal, no sé, en esos detalles es donde yo me estoy quedando, siento yo que corta, y en las observaciones que me hacen, la supervisora, en la metodología sí siento que me quedo corta, pero sí en qué más le pongo, ¿no? O sea, hice una entrevista abierta, usé un tono adecuado, no sé qué más meter, porque yo nada más me limito en fase 1, fase 2, digo fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no? El cierre. Y explico que aquí me interactué en el fase 3, pues del desarrollo, hubo risas, bla, bla, y en fase 3, pues dije mi desenlace y bla, bla, bla. No sé qué más meter ahí o qué más herramientas necesite para meter en la metodología. Pues en principio de cuentas, Mayra, acuérdate que es fase previa e inicial de desarrollo, de evaluación y de cierre. No es 1, 2, 3, 4, tienes que darles el nombre correcto al proceso metodológico de la entrevista. Y por ejemplo, si en la fase inicial puedes describir que llega el familiar y el paciente, los saludas cordialmente, los invitas a pasar a la oficina, les preguntas cómo han estado, sociabilizas un poco alrededor de lo que está pasando, cómo les costó, si les costó trabajo llegar o no, y describes como esa parte social introductoria. Y ya en la fase de desarrollo contenido, en la fase previa, pues revisaste tu expediente y todo lo que tuviste que hacer para poder tener este caso. En la fase de desarrollo contenido tienes que describir todo lo que hiciste, lo que investigaste. Pues ya previamente habías identificado que te fuiste a investigar antecedentes de desarrollo, entonces ahí tendrás que escribir, se pregunta a la mamá del paciente sobre los antecedentes de desarrollo del paciente, me explica que su hijo nació de 9 meses de edad en un medio hospitalario, no hubo complicaciones en el embarazo. Y tienes que ir narrando todo lo que investigaste en esta etapa metodológica. Después de ahí, ¿sí? Bueno, lo que en el desarrollo ya, ya más o menos siento que ahí voy. Pero en la parte de metodología usada, ahí no tengo mi hoja aquí a la mano, de describir qué metodología usé o algo de metodología. Ay, no tengo mi hoja a la mano. Manual. ¿Qué es donde ¿mandé? Tu manual. Mi manual, Tú que es donde dice... estás hablando de la presentación de tus crónicas, ¿no?
Estás hablando de tus crónicas, Mayra. Sí, Ahí en las crónicas también les pedimos las técnicas utilizadas, la evaluación. ¿De eso estás hablando? sí, donde ponemos en la parte de qué metodología usé o algo de la metodología. Ay, no tengo mi hoja, si no se le decía ahorita. No, no te refieres a la evaluación, más bien. No, creo que más bien se refiere a donde está lo de qué técnicas psicosociales utilizaste. Por ejemplo, ahí ponemos si utilizaste, bueno, no sé, me va a corregir Mayra, expresiones de interés, reflexión, manejo de silencio, ventilación, si su entrevista fue dirigida, estructurada. Creo que a ese punto es al que se refiere ella. Ujú, yo también estoy entendiendo que eso está tratando de saber Mayra. Sí, discúlpenme, no me cantinfleo mucho. Ahí en las técnicas utilizadas, inclusive lo tienen en su manual, Mayra, en el manual que se llevaron que yo les hice, ahí vienen algunas de las técnicas psicosociales en donde tú tendrías que describir cuáles fueron las que utilizaste. Pero sí tienes que describir. ¿Estás buscando tu crónica o algo así? Sí, me salí a buscarla, dije, tengo que buscarla. ¿Alguien que la tenga ahí a la mano? La evaluación, ¿sería la evaluación? Pues ese proceso te tienes que evaluar tú en relación a tu audio, porque miren. Ah, no, ya lo tengo. Es la metodología de la entrevista. La metodología de la entrevista, ¿cuál es, muchachas? A ver. Bueno, porque Sabérsela a todos. ¿Cuál es la metodología de la entrevista psicosocial? ¿Cuáles son las etapas de la metodología de la entrevista psicosocial? Las que mencionó. son las fases, ¿no? La fase. Las fases, exactamente, sí. Son las fases, las 5 fases, que es la fase previa. Yo creo que está un poquito, por ahí un poquito confundida la compañerita, pero sí sería manejarle, pues dentro de todo la estructura del estudio psicosocial, lo que es la fase previa, que es como usted ya lo dijo, maestra, de revisar el expediente, poner el encuadre, del caso con el paciente, la fase inicial, que es la fase de socialización, la que usted también acaba de comentar. Ya la fase de desarrollo de contenido, pues ya las grabaciones que estamos teniendo para pasarlas, la narrativa a las crónicas, y nuestra fase final, en donde anunciamos ya la terminación de la entrevista, damos las gracias, y la evaluación de cómo nos sentimos nosotros. Es como una autocrítica de nosotros al realizar ese proceso metodológico, creo yo. Sí, Mayra, mira, no te confundas. Todas las entrevistas que tú hagas tienen un proceso metodológico de entrevista psicosocial, por eso se los dimos a conocer. Y tú tienes que cumplir esas fases en cada una de las entrevistas que realizas. La crónica obedece a esas grabaciones que tú hiciste y que transcribes en el formato de crónica. Y como bien te lo está explicando ahorita Alicia, en la parte donde estás desarrollando tu entrevista, anuncias cuando ya vas a terminar, y la evaluación es tras escuchar tu mismo audio, tú te puedes evaluar a ti misma todas aquellas cosas que hiciste de manera positiva y que contribuyeron en el proceso, y aquellas situaciones que de pronto no fueron como muy acertadas. Ejemplo, nosotros en la supervisión de pronto hemos escuchado en los audios pues muchas muletillas que se han utilizado, algunas intervenciones que no han sido las más adecuadas o que se han sugerido respuestas. Y entonces eso es lo que la trabajadora social, o sea, ustedes tendrán que evaluarse y decir, bueno, sí me faltó apuntalar esto, tuve ciertas fallas en esto, pero también tuve aciertos en esto. Entonces, esa es tu evaluación, pero cada entrevista obedece a un proceso metodológico. ¿Sí soy clara para el resto, para Ana, para Rocío, para Paola, para todas las demás?
Sí, sí. Déjenme verlas. Están diciendo que sí. Carolina quiere hablar. Adelante, Carolina. Maestro Noemí, a nosotros nos especifican esto que no sé si le parezca más sencillo, pero a nosotros nos dice la maestra Magda, por ejemplo, que en la evaluación tenemos que revisar el objetivo que pusimos al principio en la crónica y ver si efectivamente lo pudimos lograr o no. Por ejemplo, si nosotros en el objetivo pusimos que íbamos a investigar esto que usted mencionaba hace un ratito, que los antecedentes familiares del paciente y la dinámica familiar. Entonces, en la evaluación, después de escuchar todo el contenido, en la evaluación tendríamos que revisar si efectivamente pudimos averiguar al respecto sobre los antecedentes y la dinámica familiar, o si nos faltó averiguar algún punto de la dinámica, por un decir, también podremos ponerlo en la evaluación. Faltó averiguar tal punto de la dinámica familiar debido al tiempo que no alcanzó, pero eso se averiguará en la siguiente entrevista. O sea, como que evaluar si efectivamente pudimos o no pudimos lograr el objetivo que pusimos al principio en la crónica. Muy bien, Caro. Y también es importante evaluar tu mismo proceso como entrevistadora. Eso te va a ayudar mucho a mejorar. Mayra, ¿vamos bien, Mayra? ¿Dónde está Mayra? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? Por ahí la... Sí. Bueno, yo en mi parte ya como que ya me aclararon más, ando aquí anotando, pero sí, ya le voy entendiendo. Sí, es esa parte, porque yo pues pongo la fase, ¿no? Las fases, pero no me estaba evaluando. Ya viéndolo bien, me estaba faltando autoevaluarme, ponerme, ¿no? Pues sí. Mira, es que está bien lo que dice Carolina y lo que también les comento yo. Por un lado, evalúas si cumpliste tus objetivos planteados, pero también evalúas tu participación como profesional para que puedas tener áreas de oportunidad en aquellas situaciones que no manejaste de manera adecuada. Ok. ¿El resto ya no tiene alguna duda? Bueno, seguimos entonces con lo del estudio psicosocial. Si ustedes se dan cuenta, después de investigar todos los antecedentes mórbidos, a lo que nos vamos a ir es al diagnóstico psicosocial. Un tema que genera pues mucho trabajo de análisis, de recapitulación y de revisión de mi mismo caso. Fíjense bien. El diagnóstico no lo voy a tocar tanto ahorita porque lo vamos a revisar de manera detenida en el fin de semana intensivo, pero ustedes ya a estas alturas están haciendo interpretaciones de lo que está sucediendo alrededor del paciente y la familia. De hecho, la crónica misma tiene un apartado que se llama impresión diagnóstica, ¿cierto? Y en esa impresión diagnóstica ustedes van a teniendo aproximaciones de lo que está pasando en ese punto en específico que investigaron con el paciente o con la familia y están teniendo interpretaciones profesionales alrededor de lo que esa causa está generando como un efecto. Ajá. Entonces, en estas impresiones diagnósticos ustedes ya van como conjuntando todo lo que ustedes están observando, viendo, escuchando del caso psicosocial. De tal manera que al final esas impresiones diagnósticas las van a llevar a formular su interpretación dinámica de los datos que ustedes investigaron a través de un ejercicio de diagnóstico psicosocial. Y miren, este tema es bien bonito, lo del diagnóstico psicosocial, porque es muy frecuente que nos encontremos que a las trabajadoras sociales les cuesta mucho trabajo hacer un diagnóstico psicosocial. Muchas veces perdemos de vista esta situación que tiene que ver con la parte bonita y fina del trabajador social,
que se traduce a esta interpretación y no es volver a poner lo que investigamos. El diagnóstico es justo eso, toda esa interpretación de todo eso que tenemos del caso psicosocial, como los factores que están contribuyendo también desde el área social en el diagnóstico del paciente y la familia. Entonces, por eso se les pidió en las crónicas solamente impresiones diagnósticas, porque la impresión diagnóstica va a obedecer a cada uno de los objetivos que ustedes están investigando. Y desde ahí ya van teniendo elementos para luego conjuntar su estudio, su diagnóstico psicosocial. ¿Vamos bien? Vamos bien, porque ahorita nos vamos a ir a un elemento del estudio psicosocial que tiene que ver con el plan de acción. Miren, ustedes ya desde ahorita, desde lo que están investigando, ya muchas de ustedes ya van muy avanzadas en sus casos. La mayoría ya han tenido 2 o 3 o 4 entrevistas. Ya hay quienes están casi cerrando algunos casos. Entonces ya ustedes han estado viendo de sus casos psicosociales qué alternativas ustedes pueden proponer a través de un plan de tratamiento que puedan ofrecer a ese paciente y la familia y que beneficie lo que está sucediendo en la interacción de la familia. Porque si ustedes no establecen un plan de acción, entonces nos convertimos como nada más acumuladores de datos, que es lo que les hemos pedido que no hagan, sino que tengan una participación activa a través de elaborar estrategias de intervención para su paciente o para su caso psicosocial. El caso psicosocial es todo, ¿de acuerdo? No es el paciente ni es la familia, es el caso completo psicosocial. Entonces, esas estrategias que ustedes pueden estar pensando que van a beneficiar y que van a ayudar al paciente, ya también desde las primeras investigaciones ustedes van pensando qué pueden ofrecer y se van a traducir a ponerlas todas en ese plan de acción psicosocial. Vamos a revisar ahorita un material que les va a presentar Ale. Si nos podemos enfocar en esto, Ale, por favor. Sí, claro. Le voy a compartir una presentación. Vamos a tocarlo brevemente. Okay. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el plan de acción psicosocial. Para esto, pues debemos de entender que nos sirve precisamente como esa guía o ese punto de referencia de todo el trabajo que estamos realizando dentro de lo que es el estudio psicosocial. O sea, previamente ya ustedes realizaron toda esta parte de la investigación, de los antecedentes del paciente, de la familia, de los antecedentes mórbidos. Pues una vez que se tiene ya toda esa información captada, pues se va a hacer lo que es el diagnóstico y posteriormente ya lo que es el plan de acción. Entonces tenemos que tomar en consideración todo lo que son los problemas del paciente, los factores sociales y personales del paciente. Y este plan de acción también requiere que nosotros seleccionemos los factores que son susceptibles al cambio, porque ahorita comentaban ustedes en relación a los casos, cuando ustedes eligieron los casos, si propiamente ustedes tuvieron la posibilidad de elegir el que ustedes, pues les llamó la atención, a lo mejor como dice la maestra Noemí, si están dentro ya de una institución de trabajo, a lo mejor el equipo interdisciplinario les solicita a ustedes su intervención, pero bueno, a ustedes les llamó la atención ese caso y creo que desde que ustedes lo eligieron, también pensaron como en aquellos casos en los cuales pudiera haber una intervención de ustedes y un posible cambio en ciertos aspectos del paciente, en este caso de los problemas que ustedes hayan como visto, incluso leyendo la historia clínica, revisando el expediente, ustedes tuvieron que hacer como esa diferenciación entre una cosa y otra del paciente. Entonces,
y ver cuáles aquellos de los casos que ustedes tienen, pues podían hacer o generar un cambio en el sujeto, ¿sí? O sea, no iban a lo mejor a elegir un caso en el que definitivamente no iba a haber a lo mejor un avance o un prospecto de cambio, sino que en el que ustedes vieron un potencial de que podía haber como un impacto, pues, su intervención en ese caso. Entonces, pues debemos de estar seguros que todos estos factores se relacionan pues con la manera en la cual se manifiesta el problema, las causas de ese problema y la fuente de tensión. Lo primero que debemos hacer cuando vamos ya a definir lo que es el plan de acción es determinar cuáles son las metas y los resultados que queremos lograr durante todo este proceso. Las metas pues nos van a dar esa dirección en nuestra labor y también en la actitud del paciente, pues el esfuerzo que pone el paciente y el familiar. Debemos analizar los recursos con los cuales contamos, así como los recursos que posee el usuario y la familia para implementar o echar a andar lo que es el plan de acción. No podemos nosotros pensar que nosotros a lo mejor vemos como un plan de acción a hacer que el paciente cambie, a lo mejor se cambie de domicilio porque en el ambiente social en el que está hay, no sé, consumo de sustancias y el paciente tiene un antecedente de consumo, es más fácil que ahí adquiera nuevamente la droga. Entonces no podemos nosotros, a lo mejor nosotros podemos plantear como plan de acción que el paciente se cambie de domicilio, se cambie de barrio, se cambie a otro lugar, pero tenemos que ver los recursos del paciente y de su familia. O sea, una cosa es lo que nosotros podemos considerar como viable, pero tenemos que ver también que el paciente o la familia tengan la posibilidad de acceder a eso. A lo mejor nosotros lo vemos como algo bueno, pero pues no es posible, ¿verdad? O sea, entonces tenemos nosotros que ver precisamente con qué recursos contamos y con cuáles también cuenta el paciente o el familiar. Y hablar de estos recursos, pues nos referimos tanto a los personales, que es como la capacidad, la motivación del paciente, así también como los no personales, que son todas aquellas oportunidades que le ofrece lo que es lo que es el ambiente familiar y el ambiente social. Entonces, el plan de acción puede estar dirigido, por ejemplo, a cambios psicológicos. Si nosotros detectamos como un problema dentro ya determinando nuestro diagnóstico, a lo mejor que el paciente tiene problemas de personalidad, bueno, pues a lo mejor nuestro plan de acción puede ir dirigido a que el paciente reciba pues atención, obviamente su atención psicológica, psiquiátrica, enfocado en esos cambios. O también, por ejemplo, las relaciones interpersonales. A lo mejor nosotros dentro de nuestro diagnóstico detectamos que hay un problema en la relación entre los papás, los hijos, o a lo mejor una falta de comunicación clara, o a lo mejor problemas en la escuela, en el trabajo, o quizás podemos orientar nuestro plan de acción a un cambio en el ambiente externo, que era esto como lo que les decía, un cambio de colonia, de casa, incluso un cambio de trabajo. Si a lo mejor nosotros detectamos que uno de los factores que está afectando mucho al paciente es a lo mejor su trabajo actual, porque está bajo presión, a lo mejor está, no sé, es cajero, a lo mejor está manejando dinero, se presiona mucho por eso, a lo mejor está rolando turnos. Nosotros cuando los pacientes tienen un empleo en el cual se ven como muy estresados, nosotros sí tenemos como esa parte de sugerirles, pues lo que es importante que ellos no estén a lo mejor bajo esa presión. No les podemos decir, tienes que cambiar de empleo y te tienes que ir a otro, o busca otro empleo, a lo mejor económicamente les va bien, pero sí tenemos que decirles que a lo mejor eso puede ser un agente que pudiera estar influyendo en su desarrollo, pues, o puede ser como algo que estemos notando que sea lo que detone incluso su estrés o enfermedad. Entonces, pero dentro de nuestro plan de acción podemos incluso sugerir eso, o sea, a lo mejor un cambio de trabajo, ¿sí? O un cambio de colonia, lo que les decía, un cambio de casa, pero hay que observar siempre los recursos también con los que cuenta el familiar.
O también nuestro plan de acción puede estar encaminado a la satisfacción de necesidades básicas. Por ejemplo, si notamos que nuestro paciente tiene carencias económicas y a lo mejor su vivienda no es adecuada, o quizá vive en casa a lo mejor el abuelito y tiene problemas de salud. O sea, nosotros vamos a detectar todas esas problemáticas y a lo mejor vamos a buscar orientar o dirigirlos a otras instituciones que tengan ciertos programas que les puedan ayudar para el manejo de esos problemas en particulares y que pudieran en algún momento estar generando o propiciando a lo mejor una recaída en el paciente o propiciando incluso el desarrollo pues o propiciando unas condiciones adecuadas para que se dé la enfermedad del paciente. Entonces, nuestro plan de acción tiene que ir encaminado hacia la necesidad que nosotros vemos en el paciente. Y eso lo vamos a hacer pues a través de lo que es nuestra impresión diagnóstica o nuestro diagnóstico. Una vez que detectemos bien qué es el principal problema que está ocurriendo con el paciente, pues tenemos que adecuar ese plan de acción a las necesidades del paciente. Se recuerden que el plan de acción, como nos dice aquí, no es una camisa de fuerza, o sea, no podemos pensar que el paciente necesita cambiar ciertos aspectos y que pensemos que eso lo vamos a hacer con todos los pacientes, ¿no? O sea, todos los pacientes necesitan terapia cognitivo-conductual. Todos los pacientes necesitan ciertas acciones. No, cada caso es particular, como lo veníamos platicando hace un momento. Desde ahorita que ustedes tomaron sus casos, yo creo que ustedes ya van dirigiendo un poco hacia dónde pueden hacer su plan de acción. Si a lo mejor estamos notando o observamos que el paciente ha sido víctima de violencia, bueno, pues a lo mejor mi plan de acción va a ir dirigido a orientarla, a sensibilizarla, a dirigirla a lo mejor a alguna institución en la cual le puedan ayudar no sé, a hacer una denuncia por lo de la violencia, a recibir atención psicológica, a lo mejor necesita incluso de algún albergue, entonces a lo mejor nuestro plan de acción va a ser orientarla para que vaya al Centro de Justicia para las Mujeres. O sea, todo nuestro plan de acción tiene que ir dirigido a lo que son las necesidades del paciente. Entonces, no es lo mismo para un paciente que para otro. Eso creo que nos tiene que quedar como muy claro, ¿sí? Entonces, quería solamente como tocar de manera muy breve lo que es el plan de acción, pero creo que ustedes desde este momento ya van vislumbrando hacia dónde pueden ir dirigiendo su plan de acuerdo pues a la necesidad de cada uno de sus pacientes, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, quieren agregar algo. Solo, Ale, a mí me gustaría decirte que me parecieron importantes los puntos y creo que esto nos va a ayudar como a ser más específicas a la hora de que redactemos pues esa parte, ¿no? Del diagnóstico psicosocial. Así es. Sobre todo lo que les comentaba, hacerlo de acuerdo pues a la necesidad que observamos y a los recursos que tenemos. O sea, no podemos pedirle al paciente que haga ciertos cambios que a lo mejor no va a tener la posibilidad de realizarlos, ¿no? O sea, no vamos a someterlos a algo que sabemos que definitivamente el paciente no lo va a poder hacer o la familia. Elizabeth dice, bueno, antes de dar la voz a Elizabeth, en el plan de acción, recuerde nada más que es un plan de acción psicosocial, no es un plan de acción general, sino psicosocial también, derivado de esta metodología psicosocial que ustedes están aprendiendo. Elizabeth, dices que no le escuchaste a Ale. Lo escucho, maestra. Pero entonces esto va a tener que ver con tu audio, porque el resto está escuchando bien. ¿Y no escuchaste, me escuchaste tampoco a mí? No escucho. Si no, conéctate desde tu celular. Hola. A ver, déjale, escribo por aquí.
Todas se escuchan. No sé si tengas algún problema de sonido. ¿Las demás sí me escucharon bien? Muy bien. A lo mejor más bien va a ser en su computadora o en su celular algún problema. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, de ahorita ya que ustedes ya van algo adelantadas con sus casos, igual nos gustaría dejar una actividad. Antes de que dejemos la actividad, Ale, me gustaría leerles un ejemplo Ok. de un caso. Por ejemplo, dentro de su plan de acción psicosocial, dice la trabajadora social informar a los familiares sobre los síntomas de la enfermedad a través de proporcionar folletos educativos y psicoeducativos el día fulanito de tal a tal hora en el CAISAM Estancia Breve. Realizar 2 sesiones informativas con la familia del paciente con el objetivo de que identifiquen sintomatología con la familia del paciente y así también que tengan preguntas o respuestas a través de eso. Acordar con los familiares los mecanismos preventivos para que el paciente cuente siempre con su medicamento para evitar algún tipo de recaídas. Contribuir en la elaboración de un plan de emergencia para cuando se presente una sintomatología aguda con el paciente, dándole a la familia señales claras de alerta. Contribuir al establecimiento de la comunicación clara y directa a través de información de habilidades de comunicación. Realizar una sesión informativa con el paciente para que tenga mayor información acerca de lo importante que es el apego a tratamiento y la participación de en su tratamiento. Sensibilizar a la familia de la necesidad de involucrarse en grupos psicoeducativos para pacientes con trastorno bipolar y que eso contribuye en la conciencia de enfermedad. Derivar a la familia a Voz Pro Salud Mental para que puedan también llevar a cabo todo el manejo de familia a familia. Se establecen fechas y temporalidad, pues la temporalidad. Ustedes pueden plantear tantas estrategias consideren necesarias que van a apoyar a su caso psicosocial. Elizabeth, ¿ya nos estás escuchando? ¿Sí, Elizabeth? No escucho, maestra. Qué caray. Escucho. ¿Eh? No escucho. Pues es que lo tienes que resolver. No sé cómo ayudarte ahí. ¿Cómo dice? Que no sé cómo ayudarte ahí porque el resto de las alumnas sí están escuchando. Bien, queda un poquito más claro el ejemplo que les acabo de leer. Sí, pero en el caso de quienes no somos parte del equipo de trabajo de CAISAME, ¿cómo podemos hacerle un plan de acción? ¿Con quién nos podemos apoyar para que le den continuidad? Con la trabajadora social responsable del caso, pero recuerda, Angélica, que tú dentro de tu plan tendrás una semana posterior para hacer toda la devolución, pero para el seguimiento te puedes apoyar con la trabajadora social, aunque las acciones que tú ya puedas hacer en tu cierre, de una vez las puedes implementar en tu cierre del caso psicosocial. Ok, entonces yo entrego y tengo una semana para que se lleve a cabo el plan de acción y lo demás se lo dejo a la trabajadora social encargada del caso. Tratando de que en la mayoría de las situaciones tú puedas resolver la necesidad de tu caso psicosocial. Por ejemplo, si tú ves que no hay conciencia de enfermedad, a lo mejor puedes preparar una pequeña nota informativa acerca de lo que es la enfermedad, cuáles son las situaciones de alerta, cómo pueden contribuir la familia, cómo pueden identificar, porque va a ser muy complicado que la trabajadora social responsable del caso le dé el seguimiento, pues. Ok. Por eso Sí. ustedes tienen que establecer estas acciones que puedan de una vez en la devolución cumplir con sus pacientes. Con su caso psicosocial, creo que es
Más entendible así. Sí. Perdón, incluso también, por ejemplo, y creo que les ha pasado que algunos de los pacientes ya egresaron. Entonces sería muy complicado a lo mejor como dejar que la trabajadora social que llevó el caso le dé continuidad al plan de tratamiento porque igual ya va a tener otros pacientes. Entonces sí sería más bien dentro de esta semana que ustedes tienen o si ya el paciente egresó, pues buscar que el plan de acción lo puedan ustedes ejecutar con el paciente, pues esta Con el parte caso, ¿perdón? con el caso psicosocial. Con el caso psicosocial, por ejemplo, si se va a trabajar lo que es la psicoeducación, como decía la maestra Noemí, bueno, pues a lo mejor buscar información, o sea, tratar de hacerle una presentación al familiar para que tenga más conciencia de la enfermedad del paciente, de las señales de alarma o de las señales de riesgo. Entonces, o si por ejemplo en algún caso vas a hacer alguna derivación a alguna otra institución, ahí sí puedes como apoyarte de las, estamos aquí para poder facilitarte el documento para derivarlos y a lo mejor pues ya darle seguimiento. Muy bien. Bien, miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le pedí a Felipe, nuestro gran apoyo técnico que está aquí también grabando la sesión. Como ustedes saben, todas las sesiones están grabadas y se van a la liga. Le pedimos que hiciera unas salas de trabajo. Él ya las tiene él las tiene ya ahorita armadas. Pero dice que se acaba de salir una persona. ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? A lo mejor fue Eli, maestra, porque como no se Me podía salí, conectar. volví a entrar, ya estoy escuchando. Ah, perfecto. Entonces ya están, Felipe, si nos ayudas a hacer la sala, las salas ahorita se las van a compartir, pero miren, ¿cuál es la indicación? Que en esas vinas de trabajo, por favor, ustedes entre las dos, platicando un poquito acerca de su caso psicosocial de uno solamente, puedan ayudarse a ir teniendo algunas estrategias de plan de acción psicosocial, ¿de acuerdo? Les daríamos para esta actividad, son 7:17, les daríamos hasta las 7:45 para que trabajen en la vina de trabajo. Ya ahorita las va a incorporar a la sala Felipe, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Me pueden repetir las instrucciones otra vez, por favor? Sí, que en las salas de trabajo tú con tu vina van a revisar algún caso de psicosocial de los que tienen y ir planteando algunas estrategias de plan de acción psicosocial. Ok, sí está bien. Bueno, ya están las salas. La primera sala es Alicia y Ana Carolina. La segunda sala es Ana López y Angélica Orozco. La tercera sala, Carolina y Elizabeth. La cuarta, Paola y Rocío. Y la quinta, Nayeli y Brenda. Entonces, ya les damos paso a las salas y nos vemos 7:45. Recuerden que tienen que aceptar, para que puedan estar en su sala. Una pregunta, le di a aceptar, pero me sacó y no sé con quién me tocó. Claro, te tocó ahorita, si no para Felipe seguramente está oyendo. Ajá. Lo mismo me pasó a mí, maestra, ya no supe con quién quedé. Elizabeth, ¿ya estamos de regreso?
Por favor, incorpórense a la clase. Yo creo que están bien emocionadas porque no se incorporan. Las que veo nada más es a Carolina y a Elizabeth que no pudieron entrar, ¿verdad? Ya prendan sus cámaras. Ah, ya Paola ya está agregándose, Brenda también. ¿Qué tal les fue en su sala? Bien, nos Bien. cortaron la inspiración, pero Sí, bien. a mí también. Igual Yo ahí nos hablando cortaron la y inspiración. Estaban fluyendo las ideas muy fluidas y nos cortaron la inspiración. Vamos a seguir trabajando la próxima semana en el plan, para que ustedes mismas se ayuden y vamos a finalizar la próxima semana con la evolución social del paciente y su familia. Pero, ¿trabajaron bien en su sala? Sí. Ahora vamos a ver qué nos falta. Ya veo ahí a Rocío, ya veo a Mayra, Alicia, todas. Entonces estaban como trabajando arduamente. Sí. ¿Se ayudaron? Sí. Sí. Sí, hasta como para hasta confirmar, pues que lo que a veces, en algunos casos, pues lo que ya se me había ocurrido, pues también me lo sugirió Alicia y también aparte me dio nuevas ideas, ¿no? Que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido y yo creo que eso es muy importante que, pues como dicen, a veces lo que uno ya no ve, pues el otro te puede ayudar mucho. Ah, las veo contentas, qué bueno, veo a Ana muy contenta. Pau, ¿trabajaron ustedes dos juntas? A ver, deja ver cómo No, estoy. yo trabajé con la compañera Mayra. Y yo Nada más. trabajé con Angélica. Sí. Así que las tengo. Trabajaron Alicia con Ana Carolina, Ana López con Angélica, Carolina Mesa con Elizabeth y Mayra con Paola. Y hay otra sala que fue la 5. ¿Quién fue? Rocío y... Y yo. ¿Quién es? Y La Brenda. maestra Rocío. Ándale. Mira con quién te tocó, Brenda. Bueno, miren, esta actividad la vamos a dejar aquí, no la vamos a revisar sino hasta la semana que entra, ¿de acuerdo? Pero la semana que entra vamos a entrar otra vez un ratito a las salas, lo cual le vamos a pedir a Felipe después de que le nombremos lista. Ale, ¿ya estás por ahí? Ale. Bueno, tal vez Ale bajó o algo así porque estuvo muy lleno de trabajo hoy. Pero entonces la próxima semana le pedimos a Felipe. Felipe, ¿si estás tú por ahí? Felipe. Bueno, le voy a pedir a Felipe la próxima semana. ¿Sí, Felipe, estás ahí? Sí, dígame. Sí, la próxima semana, la clase vamos a seguir trabajando con las mismas salas para que puedan apoyarse entre los casos, las que están ahorita como vinas. Sí, solamente me recuerdan la sala número 5 porque en la foto que la mandé no alcanzo a ver los integrantes. La 5 estaba Rocío y Brenda. Rocío y Brenda, ok. Perfecto. Sí. Entonces, para que ya no tengamos el problema de conexión entre lo que sería esta Elizabeth y Carolina. Ok. Mesa. ¿Sí? Sí. Bien. Miren, eso es importante, que entre ustedes se puedan apoyar y puedan tener, como dijo Carolina Alvarado, Ana Carolina, a veces se nos acaban las ideas y una externa puede apoyar mucho a ver otras opciones del caso. Seguramente apenas estaban ustedes medio platicando del caso y necesitamos que contextualicen más la información para que pueda haber
un apoyo objetivo por parte de Subina. Y no solamente que sea de una hacia otra, sino que las dos reciban esa misma colaboración. ¿De acuerdo? Bien, hoy, ¿cómo se van con esto que trabajamos? Porque ya estamos muy cerca de cerrar el primer trimestre en cuanto a lo que sería toda esta primer orden de clases. Ya en julio ya empieza una nueva materia que es psicogeriatría y ya empiezan otros tipos de seminarios. Entonces ahí vamos a ir avanzando. Y otra práctica clínica distinta. ¿Sí? Entonces, hoy no me quiero atorar con escuchar cómo se apoyaron porque tenemos tiempo suficiente para desarrollar la próxima clase lo mismo. Pero hoy sí les pido que para finalizar suban su conclusión. Miren, hoy me metí a la plataforma para ver, está retroalimentando las conclusiones que han estado poniendo y varias de ustedes les falta entregar sus conclusiones desde que hemos venido trabajando el estudio psicosocial. Entonces, en cada uno de los classroom que les hemos subido, ahí les decimos prácticamente la conclusión es muy sencilla, muchachas. Tienen abierto la entrega hasta las 23:59 y algunas de ustedes lo tienen pendiente. Entonces, sí les voy a pedir que completen porque no las estamos pidiendo otros trabajos extraordinarios justamente porque sabemos que están ustedes en todo este proceso de las crónicas y de la conformación de sus estudios psicosociales, pero sí quienes me deben sus conclusiones, es momento de que se pongan al corriente. Y el día de hoy, no, en la excepción, tienen que subir su evidencia de su conclusión. No quiero que me suban el plan de acción, quiero que me suban la conclusión de lo que vimos hoy. Ale, ¿no alcanzaste a escuchar? Acabo de pedirle a Felipe, como las muchachas estaban trabajando apenas, estaban apoyándose, la próxima semana seguimos con esta actividad por salas, y después nos vamos a ir a la última parte del estudio psicosocial, que tiene que ver con el apartado 6, que es el otro bloque, la evolución social del paciente y su familia. El bloque 5 es el plan de acción psicosocial y luego ya viene la evolución social. Pero podrán compartir cómo se apoyaron y qué ideas les dieron sus compañeras alrededor del plan de estudio psicosocial. Y estoy pidiéndoles ahorita que completen a quienes faltan sus conclusiones, que las completen por favor. ¿De acuerdo? No. Sí, muy bien. No veo en la cámara. Estaban muy entusiasmadas trabajando, entonces van a seguir en la misma sala con la misma persona. Ok. ¿Sí? Bueno, me despido. Que tengan buenas noches. Gracias, Ale. Buenas Sí, noches. gracias, maestra Noemí. Gracias, chicas. Ana Carolina, Isabel, Vemos. Caro Mesa, Ana, Angélica, Alicia, Mayra, Rocío. Que tengan bonita noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.